Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del poder creador de la mente y para eso la bellísima María Elvira Pombo, terapeuta con ángeles, nos va a enseñar técnicas reales para aprovechar la mente, para que ésta sea nuestra mejor amiga, para que en vez de escucharle tantas cosas que no nos hacen bien, empecemos a empoderarnos y a realizar nuestros sueños, a trazar metas, a cumplirlas y a vivir la vida que queremos vivir. María, me encanta verte, ¿cómo estás? Bien, Yanis, muchas gracias por la invitación. El poder de la mente es increíble, ¿verdad? Es todo. Es mágico el poder de la mente, definitivamente. Es que no nos enseñan a usarlo. Entonces, cuando a ti te dan una varita mágica sin instrucciones, por eso ahí viene la frase de ten cuidado con lo que piensas, porque lo estás atrayendo. Entonces, tenemos una varita mágica que no nos enseñan a usar en nuestra cultura, que nos enseñan más química o física que la conciencia de usar nuestro poder creador. Y por eso nos encontramos con situaciones tan complejas en la vida. María, ¿cómo utilizar la mente para que realmente sea tu mejor amiga y cómo activar esa varita mágica, que me encanta el término que acabaste de utilizar, para que desde la creación, desde las ideas que tenemos en nuestra cabeza podamos volverlas materiales, podamos materializarlas? Pues resumamos el poder creador como para entenderlo un poquito, ¿no? El poder creador es una vibración. Los pensamientos generan una emoción en ti. Esa emoción tiene una vibración. Entonces, si tienes felicidad, entonces la vibración está acá. Si tienes rabia, la vibración está acá. Esa vibración tuya, esas emociones generadas por los pensamientos, definen tu vibración personal, lo que yo he llamado tu vibración personal. Y esa vibración personal define lo que atraes, porque como es adentro, es afuera. Tú atraes lo que piensas porque genera una emoción, y esa emoción define tu vibración personal. Y tenemos que entender que nosotros tenemos entre 70.000 y 80.000 pensamientos diarios. El 80% de esos son negativos y el 90% son los mismos del día anterior. Imagínate cómo estamos educados, porque esto es cuestión de educación, de cómo nos enseñan. Y además esas creencias de pensar en el futuro, qué puede pasar, estar planeando y estar preparado para lo peor, que es la forma inconsciente como nos educan, nos hacen llenarnos de suposiciones. Entonces, la mente tiene un poder creador maravilloso y es una frase de cajón. A veces uno dice, ay, ojalá no lo tuviera, estoy cansada de estar consciente de mis pensamientos. ¿Qué cosa? Vamos a definir qué es tener conciencia de mis pensamientos, ¿no? Porque es que a veces la gente se siente culpable. No, pensé en que me iba a perder mi trabajo y ahora voy a perder mi trabajo, y la conciencia se vuelve una cosa que agobia, que no sabes cómo manejarla, y es muy importante entender que no es así. Entonces, hacer conciencia de los pensamientos, claro, es muy importante. Es cuestión de entender cómo se hace, cómo corregir un pensamiento negativo. Te doy otro dato muy importante, y es cuando tú tienes una experiencia que te genera dolor, que la gente llama negativa, se almacena en tu inconsciente inmediatamente. Cuando tú tienes una experiencia de bienestar, la mente se demora entre 12 y 20 segundos para almacenarla. Entonces nuestra mente tiene más recuerdos espontáneos de las cosas que pueden salir mal de que las cosas que salieron bien. Entonces es muy importante empezar por el poder de la gratitud para empezar a hacer conciencia y controlar los pensamientos. Entonces, independientemente de las experiencias que estés teniendo, de lo que estés viviendo, de los pensamientos, siempre agradece lo que tienes en tu vida hoy. Empieza el día agradeciendo, cierra el día agradeciendo. Eso ayuda a elevar tu vibración y condiciona la mente desde la gratitud para bajar el número de pensamientos por segundo y para bajar los pensamientos que llamamos negativos. Cuando tú tienes un pensamiento negativo y haces conciencia de él, o sea, caes en cuenta, estoy pensando en negativo, ¿de acuerdo? Estoy pensando en un miedo. ¿Y cómo hacemos eso? Porque empezamos a sentir angustia y ansiedad. Y para hacer conciencia tenemos que parar varias veces al día y decir cómo me estoy sintiendo. La gente dice, es que no tengo tiempo para parar. Y yo le digo, mira lo que estás escogiendo, entre crear bienestar y crear malestar. ¿Tienes tiempo para crear bienestar? Entonces ahí la gente dice, sí. Entonces uno se vuelve más eficiente si para y dice, ¿cómo me estoy sintiendo? Varias veces al día. Con eso, tú puedes tomar, yo digo que el ego, que es el que para mí genera esos pensamientos negativos o basados en miedo, estudió mercadeo y publicidad. El ego es el encargado de hacernos caer en cuenta de nuestros miedos. Y el ego cree que nos protege. Cuando el ego nos dice todo lo malo que puede salir, que puede pasar en una situación, el ego nos está protegiendo. Lo que pasa es que eso nos baja la vibración.
Entonces, lo primero es agradecer. Lo segundo, identificar el ego y no lucharlo, porque hay gente que dice que el ego es malo. No, el ego no es malo, es lo que haces con el ego. Si tú actúas desde el ego, o sea, tengo rabia y actúas de la rabia, obviamente. Pero si tú tienes rabia y paras y dices, ¿a qué le tengo miedo? No voy a actuar desde acá. Y estuve ahorita en el Monte Shasta, en California, en un lugar absolutamente mágico, y el guía nos enseñó una frase que me llegó al corazón, la voy a decir en inglés y la voy a traducir. Dice, thank you for the awareness. Mira la energía de los que entiendan y los que no. Thank you for the awareness, al ego y a los miedos. La traducción es gracias por la conciencia. Cuando tú a esas emociones de miedo las agradeces y dices, ok, esto es una conciencia, y decides trabajarlas y no actuar desde ellas, en ese momento les estás dando una utilidad, las estás bajando. Hoy aprenderemos a preparar un batido que lo llamaremos sanador. ¿Qué tal? Necesitamos perejil, un kiwi, las hojas de espinaca, el cristal de la sábila, té verde y las hojitas de menta. Esto es más o menos para una porción, para un batido. Un poco de perejil, aquí tenemos el kiwi, vamos a partirlo en dos para que se procese mucho más fácil. El cristal de la sábila, que ya lo hicimos con antelación, con un poco de espinaca, 1, 2, 3 hojas de espinaca. El té verde, que me encanta, lo pueden encontrar de manera natural, lo venden en bolsitas, o las que ustedes compran en el supermercado, pues simplemente abren la bolsita y esto equivale como a una cucharadita pequeña, o si quieren ponerle 2 porciones. A mí me encanta el té verde. Y finalmente vamos a poner unas hojitas de menta, ya muy bien lavadita la menta, algunas hojitas, y las vamos a agregar. El agua, que no puede faltar. En estos días me preguntaba alguien, ¿podemos hacer los batidos con leche? Yo les diría que no, que por favor lo hagan con agua o con agua de coco, que también le da muy buen sabor. Pero saben que la leche a veces tiene grasa, que no ayuda al objetivo que tenemos con cada batido. El kiwi posee minerales tales como potasio, calcio y fósforo, los cuales son útiles para aumentar la energía del cuerpo. La espinaca ayuda a prevenir enfermedades porque tienen una acción de sustancias antioxidantes, especialmente la vitamina A y C, que se previene el daño celular causado por los radicales libres. La sábila tiene propiedades depurativas que son ideales para limpiar el organismo de todo lo que no necesita, y además ayuda a eliminar la grasa que se acumula en ciertas partes del cuerpo. La menta es un gran aperitivo o limpiador del paladar. Aquí ya tenemos muy bien procesado nuestro batido sanador, delicioso, y como su nombre lo dice, es un gran regalo de sanación para el cuerpo. Salud. María, atraes lo que piensas, esto es cierto, y acabas de dar la mejor explicación de por qué es tan importante actuar siempre desde el amor, tener pensamientos positivos. De todas maneras, tú sabes que hay gente que no ha tenido una vida, entre comillas, pongo muy fácil, y que ha tenido la suma de experiencias dolorosas, experiencias de verdad que han marcado su vida. ¿Cómo hace una persona que no conoce cómo pensar positivo, pero que se está conectando afortunadamente con este tipo de información? ¿Cómo empieza realmente a cambiar? ¿Cómo puedes hacer esa transformación realmente? Me encanta tu pregunta, pero antes de contestarla, quiero aclarar una cosa. No tengan miedo de los pensamientos negativos, porque es que la gente empieza a decir, no, ya pensé negativo, ya tengo no sé qué. Ya lo creé. Ya lo creé, ya todo. Sí. No, es parte de ser humano. Vuelvo a decirles, es lo que haces con ese pensamiento. Tú puedes usar ese pensamiento, como les enseñamos ahorita, para transformarlo en lo que deseas o para sanar. Dice, este pensamiento negativo que me genera un miedo, ¿sí? Me está mostrando algo que debo sanar. Y así es como lo tomas. Este miedo me está mostrando algo que debo sanar. Y empieza uno a sanar. En ese momento tiene una utilidad.
Y uno también puede cancelar energéticamente con la intención. Entonces se dio cuenta que tuvo una rabia con el jefe y que quiere que no sé qué. Y eso pues baja la vibración. Uno puede decir, cancelo los efectos de este miedo en todas las direcciones del tiempo. La próxima vez actúo distinto. En el momento en que tú dices que la próxima vez actúas distinto, y también puedes ir a ofrecer una disculpa si quieres, en ese momento en que la conciencia acepta que no lo quiere volver a hacer así, ya en ese momento hubo una sanación. Y empiezas a trabajar el miedo, a qué le tienes miedo, que tu jefe te eche, que no te reconozca. Pero es muy importante que sepamos que somos humanos y que podemos cambiar la proporción a tener más pensamientos positivos que negativos o basados en miedo. A mí no me gusta la palabra negativo, por eso digo basados en nuestros miedos. Basados en nuestros miedos, podemos cambiar la proporción, pero aquí siempre van a estar. Lo importante es entender que tienen un propósito y darles el propósito que es sanar y darnos cuenta de que tenemos algún miedo. Y al enfrentar ese miedo, nos abrimos a un don. Entonces, cuando tú me dices, cuando una persona está empezando y le enseñaron a que la vida es cruel, que la vida es difícil, que hay que lucharla y tiene pensamientos negativos todo el tiempo, tú me dices, ¿cómo puedo empezar? El primer paso que yo le diría es que se pare y diga, todo está en mí. Si todo tiene un propósito y yo me dedico a encontrar el propósito de las experiencias y un propósito de amor. Todo tiene un propósito de amor y para la gente que ha tenido situaciones tan difíciles en la vida dice, ay, eso tan lindo y cómo hablan de lindo, pero eso no aplica a mí. Pues la verdad, mi respuesta ante eso es, ¿y por qué no lo ensayas? O sea, no tienes nada que perder. Si sigues haciendo lo que has estado haciendo, estás creando lo mismo. Ensaya algo distinto a ver qué pasa. No permitas que tu pasado defina tu futuro. Si yo dices que he visto cosas tan malas y el mundo es tan difícil, pues estoy parado en eso y eso es lo que estoy atrayendo y creando. Hay dos opciones, o sigues así o ensayas algo diferente. Y esa es mi invitación, no me crean, ensáyenlo. Entonces lo primero es decir, ok, esto tiene un propósito. Un propósito, y hemos hablado de las leyes universales que pueden buscar en tus programas, y es, ok, o tengo algo que aprender o algo que cambiar. Eso es lo primero. Y lo segundo es hacer conciencia de los pensamientos, que era lo que venimos hablando. Cuando estoy pensando en algo que me genera angustia o ansiedad, darme cuenta que lo estoy pensando. Primero aceptar, o sea, tengo miedo, estoy bajando mi vibración. Y pasar la intención a, este pensamiento me está mostrando un miedo, voy a sanar ese miedo. ¿Sí? Voy a sanar, tengo miedo a perder mi trabajo. Ahorita les doy unos tips más prácticos, pero ¿por qué tengo esta angustia? Porque tengo miedo. Y ser honesto con uno mismo es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, porque la única forma de encontrar el miedo es que tú seas honesto contigo. O sea que cuando tienes algo que te molesta, que te hace sentir triste o que te hace sentir rabia, frustración, esta emoción no placentera, es una ayuda que te están dando para que sanes en ti mismo. Algo que te está bloqueando. Un miedo te está mostrando un bloqueo que está impidiendo que desarrolles todo tu potencial. Uno no le debe tener miedo a tener miedo. Debe decir, me está mostrando algo que me está bloqueando, lo voy a trabajar. Y ahí es donde funciona la intención. Voy a sentir esta rabia con la intención de sanarla. Porque es que tú puedes sentir la rabia con la intención de culpar a otros, con la intención de ir a pegarle a alguien, o puedo decir, voy a dedicarme a sentir esta rabia, esta tristeza con la intención de sanarla. ¿Qué es sanarla? Encontrar el propósito de la experiencia, ¿sí? Y dejar de sentir ese miedo. Entonces, acuérdense, los miedos, lo que les están mostrando, que es un miedo, rabia, angustia, ansiedad, tristeza, celos, envidia, lo que les están mostrando es, hay algo que está bloqueando todo tu potencial. Enfrenta esa rabia. ¿Cuál es el origen de esa rabia? Enfrenta esos celos. ¿Cuál es el origen de esos celos? Pero para enfrentarlo tienes que, y para eso están los ángeles, te ayudan también a encontrarlo, pero tienes que ser muy honesto. A la gente le cuesta trabajo. Yo en mis consultas le digo, las personas llegan y dicen, es que no he conseguido trabajo. ¿Y tú quieres trabajar? Y me dicen, sí, claro, yo necesito trabajar. Una persona que quiere trabajar desde el corazón consigue trabajo, y yo sé que a la gente le suena, no, esto es ridículo y esto es no sé qué. Definitivamente tenemos el poder creador y yo les digo, ensayen. Cuando yo le pregunto a la persona y vamos al fondo, terminamos dándonos cuenta que tiene mucho miedo, que sí quiere trabajar, pero en el fondo tiene un miedo a trabajar. Y ese mismo miedo bloquea que no consiga ese trabajo. Que no consiga ese trabajo. Entonces, independientemente de la situación difícil de la humanidad, de todo eso, siempre hay formas inesperadas de recibir un bienestar, y la abundancia del universo es infinita. Y está en nosotros conectarnos con esas oportunidades. Entonces mi invitación es, hagan conciencia de sus pensamientos para que cambiemos la proporción de tener más positivos que basados en miedos, ¿sí? Y
tengan en cuenta y agradezcan los pensamientos basados en miedos para encontrar el propósito, liberar el bloqueo y abrirse a nuevas oportunidades. María, cuando hay una idea, cuando quiero crear algo en mi vida, ¿cómo aprovecho ese poder creador de la mente? ¿Cómo lo activo realmente? El poder creador de la mente lo activas con la ley del bienestar, que la hemos hablado. La gente me dice, pero es que ¿cómo hago para crear? Llegan a mi consulta y dicen, es que no sé qué quiero, no sé qué quiero. Los ángeles siempre preguntan, ¿cómo te quieres sentir? El poder creador de la mente viene en la emoción que te genera el pensamiento, acuérdate. Porque lo que crea es la emoción. El lenguaje del universo son las emociones, la vibración de la emoción. Entonces tú cuando creas algo, o sea, tienes una imagen en la cabeza de algo que deseas, estás emitiendo una vibración, inmediatamente se crea en el universo, pero tú debes igualar tu vibración a eso para materializarlo. En otras palabras, la ley del bienestar dice, define cómo te quieres sentir y libera la forma de obtenerlo. Y ahí está la magia. Y ahí está la magia. Hablemos de trabajo. ¿Cómo te quieres sentir en el trabajo? Y empiezas a sentir como si ya lo tuvieras. Me siento motivada, en presente, motivada, tranquila, creciendo, abundante. Y esos pensamientos visualizas que estás siendo creativa, que eres abundante, generas la emoción y te permites sentirla como si ya estuviera en tu vida. En el momento en que tú te permites sentir como si ya está, estás generando esa vibración y estás atrayendo al universo eso. Esa es la ley del bienestar, eso se hace con una meditación. El ego se te va a atravesar, te va a decir, ah, sí, tan bonito, y usted cree que a usted, y con esta pandemia, y con esto no sé qué, y con esta cosa, tú le dices, gracias ego por compartir, thank you for the awareness, gracias por la conciencia, y vuelves a la emoción. Tú puedes no resistir el ego, sencillamente lo sueltas y vuelves a sentir como te quieres sentir, y eso es lo que atraes. Todos, independientemente de las circunstancias, podemos tomarnos un minuto a definir cómo nos queremos sentir en un aspecto de nuestra vida. Y eso nos ayuda. Y le podemos pedir a los ángeles que nos ayuden a mantener esa vibración, a envolver esos pensamientos que nos bajan la vibración en una llama violeta o en un color violeta y soltarlos, para pensar en lo que deseo y no en lo que temo. A veces creemos que el dinero es la solución. Entonces decimos, si en este momento tuviera $1 millón, ¿cómo cambiaría mi vida? Si en este momento tuvieras $1 millón, la vida que tienes en este momento se multiplicaría. Porque si no has aprendido a administrar $10, $100, de la misma manera en que administras esos 10 o esos 100, de esa misma manera vas a administrar el $1 millón. Recuerda que el dinero es como un altoparlante. Si yo en este momento pongo una emisora y le conecto un parlante y en la emisora está sonando salsa, ¿qué hace el parlante? Amplifica el volumen de la salsa. Elige qué quieres multiplicar. Entonces, ¿quieres dinero? Manifiéstalo. El dinero no está afuera, el dinero no se trabaja, el dinero es un intercambio por el valor que tú le das al mundo. ¿Cuánto valor le estás dando al mundo? ¿Estás como un autómata trabajando día y noche sin amar lo que haces? Ama lo que haces, haz lo que amas y el dinero está ahí por añadidura, se manifiesta, es una extensión de ti mismo. María, siempre que estés cabizbajo, aburrido, pensando cosas malucas todo el tiempo, es porque estás actuando o tomando decisiones desde el miedo. Cuando te sientes feliz, como que le provoca a uno saltar, que uno siente una paz, una calma, una vitalidad también, es porque siempre aquí estás tomando las decisiones desde el amor. Ese es el indicativo número uno. Estás vibrando desde el amor, tus pensamientos están en el amor, pero acuérdate no tener miedo. Podemos sentir tristeza, podemos tener rabia. Es que la gente tiene que perderle el miedo a las emociones de eso. Yo puedo estar triste en un aspecto de mi vida y en gratitud en otro. Lo importante es sentir la rabia con la intención de sanar. No se sientan mal por tener rabia. Es lo que hacen con la rabia lo que define quiénes son. Entonces, no le tengan miedo a los pensamientos negativos, encuéntrenle su utilidad. Y su utilidad es, hay un miedo que está bloqueando mi potencial. ¿A qué le tengo miedo? Y así, cada vez podemos darle la utilidad, tener más pensamientos positivos, elevar nuestra vibración. Sean ustedes mismos.
y vivan todo su potencial. Nos prometiste unas técnicas muy buenas y efectivas para que empecemos a realizar cada día de la vida para activar el poder creador de la mente. Sí, entonces lo primero lo que dijimos, siempre la gratitud. Entonces Eso agradezcan para todo, por la mañana, por la tarde y en los momentos más difíciles, cuando más rabia tengan, paren y digan, agradezco esta experiencia porque tiene un propósito. Entonces la gratitud es la mejor forma. La segunda es encontrar siempre la sonrisa, por ejemplo. Es imposible tener pensamientos negativos mientras sonríes. Entonces si necesitas una cosa así como un shock, sonríe. Sonríe y piensa en las cosas lindas. Eso es otro. La otra es hacer conciencia, lo que venimos hablando. Tengo este pensamiento negativo, o basado en un miedo, me está mostrando un miedo. Pienso en el deseo correspondiente. Tengo miedo a perder mi trabajo, entonces pienso estar feliz en mi trabajo. 3, activar la ley del bienestar siempre. Define cómo te quieres sentir. Maneja esa vibración. Cada vez que tengas un miedo, define lo positivo, cómo te quieres sentir y así lo atraerás. Otra técnica es la respiración para bajar el número de pensamientos. Y es inhalar contando hasta 4, retener contando hasta 2 y exhalar contando hasta 4. Eso calma la mente, lo haces en 7 repeticiones. Y la clave de todo, no supongas. Las suposiciones nos hacen inventar historias. Y están basadas en el ego. Inventar historias acerca del futuro y acerca del pasado. Cuando yo supongo, estoy hacia el pasado, estoy diciendo que si hubiera hecho algo distinto, hoy estaría mejor. Eso no es cierto. No tienes ni idea y probablemente no. Y me encanta decir probablemente no, porque eso que viviste, esa situación dolorosa es un aprendizaje que ibas a hacer donde estuvieras y no importa la decisión que hubieras tomado. Porque si ya tuvieras la conciencia, hubieras tomado una decisión que no te hubiera generado un aprendizaje. No supongan, el arrepentimiento no existe. Las personas espirituales no se arrepienten, aprenden. Al pasado, todo lo que viviste, sí, lo necesitabas vivir y no se ha podido evitar. Y todo tiene un propósito. Entonces uno va al pasado a aprender, a agradecer, a aprender. Si tú supones acerca del futuro, estás inventando otra historia. Además, uno solo supone cuando tiene miedo. Ojalá nos dedicáramos a suponer cosas maravillosas, pero uno supone todo lo malo que puede pasar. Cuando tú supones todo lo malo que puedes pasar, estás bajando tu vibración. Entonces es mucho más que sencillamente una suposición. Es una decisión de bajar tu vibración. No supongas acerca del futuro. El mantra es, cuando pase, lo vivo. Y hoy, el presente tiene todas las respuestas y estás creando ese futuro. ¿Cómo haces para visualizar, para crear el futuro que quieres vivir sin ansiedad, sin expectativas, solamente como un ejercicio que te empodera y que también te da mucha fuerza? Claro, con la ley del bienestar, define cómo te quieres sentir con respecto a ese aspecto de tu vida y empieza a disfrutarlo, a agradecer como si ya estuviera, date un regalo, quiérete mucho. Y ese es tema de otro programa, el amor propio me ayuda a definir mi capacidad creadora y los pensamientos. Si yo me quiero mucho, se bajan los pensamientos basados en miedos. ¿Y no es normal que el ser humano tenga expectativas? Claro, pero las expectativas te limitan. Las expectativas te limitan a lo conocido, lo he dicho muchas veces. No es porque sea malo tenerlas, es porque te limitan a lo conocido. Y la forma de obtener tus sueños está en una mar de infinitas posibilidades. No tengas expectativas porque te limitas a lo que conoces. Ábrete a lo que quieres sentir y las infinitas posibilidades de que esa vibración, cómo te quieres sentir, atraiga formas inesperadas. Las expectativas limitan, no se las recomiendo. El objetivo que tienes no es trabajar en determinada empresa como tú nos has enseñado, sino cómo te quieres sentir al trabajar. En el trabajar y se abre en lo todo. que tú sabes hacer. Claro, y tal vez se te abra algo que no sabes hacer y que te encanta y lo hagas muy bien en ese momento. Por eso cuando tú tienes expectativas te estás limitando. María, muchas gracias. Qué bonita información nos acabas de regalar, hermosa como siempre. Gracias por emoción compartir haber estado estos aquí. espacios. Muchas tan gracias. bellos. Un abrazo. Besos para todos. Recuerden siempre este mantra, ser feliz es una decisión. Chao.